Muy buenos días, ¿cómo están? Soy el ingeniero Hernán Salas, director asistente en tecnología agropecuaria de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Les doy la bienvenida a esta segunda parte de la jornada de cultivos invernales. Hoy tenemos un programa muy interesante donde se abordan todo el trabajo de las disciplinas especiales vinculadas a estos cultivos invernales. Vamos a contar con la exposición de la ingeniera Daniela Pérez sobre costos y márgenes de los cultivos de invierno y de servicios. El licenciado Sebastián Sabaté, quien va a exponer sobre los aspectos relacionados al manejo de malezas en los mismos. De igual manera, el ingeniero Augusto Casmús nos va a hablar sobre el manejo de plagas, y Gonzalo Robledo finalmente hará la última exposición vinculada a lo que es fertilización en trigo y cultivos de servicios. Para cerrar, el ingeniero Gamboa será quien haga el cierre correspondiente, digamos, de la jornada, y a su vez recepcione todas las inquietudes, consultas, y las canalice a través de los especialistas para que vayan respondiendo. Bueno, hoy contamos con la participación de varios sponsors que me gustaría mencionar, a los cuales agradecemos su apoyo. Ellos son Atanor, Singenta, Vivero, Quebrada de Lules, Agroorigen, Agros, Barenbrook, Don Mario Semillas, Vivero Citrus, Proagro y Zafra. Antes de pasar a las exposiciones, bueno, quería agradecerles nuevamente a ustedes, a los sponsors, a toda la gente que nos acompaña, a la empresa Bruque, que nos acompaña en este proyecto, y a las secciones internas de acá de la Estación Experimental, de Comunicaciones, Informática, que están siempre pendientes de todos los detalles, y por supuesto al programa Granos, por coordinar y organizar toda la parte técnica de esta jornada. No quiero dejar de recordarles también que la semana que viene, el miércoles, será la primera jornada de Citrus, por esta misma vía, y la misma estará referida a lo que son las estimaciones de producción y las indicaciones de manejo de fruta en post cosecha a cargo de la ingeniera Gabriela Fogliata. Bueno, sin perder más tiempo, me despido de ustedes y ya le cedo la posta a la ingeniera Daniela Pérez para que empiece con su exposición y seguimos el cronograma anunciado. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Yo soy Daniela Pérez de la sección Economía. Bueno, y la presentación que yo les voy a dar se refiere a costos y márgenes de los cultivos de invierno
y también cultivos de servicio, con algunas perspectivas, tiene un poco histórico y una perspectiva para esta campaña. La primera transparencia hace referencia en realidad a una frase, que la siembra y el resultado productivo de los cultivos de invierno dependen de un altísimo porcentaje de lo que pase con el clima, de lo que pase con las precipitaciones y las temperaturas. Acá la gráfica muestra el área sembrada con soja, maíz, trigo y garbanzo, y vemos claramente que la lluvia en el 2013, la sequía, determina la caída en la siembra de estos dos cultivos. Los rendimientos, las heladas terminan determinando los rendimientos junto con las precipitaciones. Lo otro destacable de esta gráfica es que los dos cultivos de invierno han ido acompañando el movimiento del área sembrada con soja. Y se han extendido gracias también al cambio en los grupos de madurez, en la siembra de grupos más cortos, que nos permiten aprovechar mejor el agua del invierno y de fines del verano. Lo otro destacable de acá es ver que realmente hay una diferencia importante entre el área sembrada con trigo y la con garbanzo. La de trigo es mucho mayor. Bueno, pasando a lo que son ya los gastos, rindes y precios de indiferencia, hemos tomado un periodo que va del 2014 al 2020. Acá en el gráfico lo que se ve, en las barras se ven los gastos de barbecho a cosecha. Hemos tomado dos modelos de manejo, uno en el que usamos menos insumos, que está acá en las barras más claras, y con este modelo lo que tenemos es una variación a lo largo del periodo que va entre $100, $110, cerca de $110 y 141, con un promedio de 123. En la barra verde está la que tiene mayor cantidad de insumos y en este caso los gastos van desde casi $180 a $210 con un promedio de 196. ¿Cuál es la diferencia entre los dos manejos? El manejo que tiene más insumos, lo que estamos poniendo son, por un lado, un poco más de herbicidas, casi el doble de cantidad de semillas y también fertilizantes, un poco de fósforo y urea. Lo otro que se ve en este gráfico es el precio. Este es el promedio de los meses de noviembre y diciembre, que coinciden más o menos con el momento en el que nosotros podemos comercializar el grano en la zona, y bueno, vemos que han variado entre $123 la tonelada a 215 con una media de 162. Ahora, para ver el rendimiento de indiferencia, bueno, ya lo repito muchas veces, son los kilos con los que yo, de los kilos de grano con los que yo pago estos costos teniendo en cuenta este precio. El rendimiento de indiferencia en el caso de los bajos, de menor cantidad de insumos, ha variado entre 0,6 toneladas y 1,7, con una media de 1,1. Como vemos acá, esto está marcando los años en que hemos tenido un rendimiento de indiferencia que ha igualado al rinde promedio de la campaña o se ha encontrado por arriba. En estos casos estamos con un margen cercano a cero o negativo, que son estas 4 campañas que están marcadas acá. Acá tenemos en la barra los colores amarillos y naranjas que indican los años negativos, una rentabilidad negativa que la podemos ver a través del rendimiento de indiferencia comparado, que bueno, lo que hace es nos da un porcentaje, una idea de rentabilidad. También vemos que las últimas 3 campañas han sido positivas. Ahora, cuando analizamos el gasto de que tiene mayor cantidad de insumos, en este caso el rendimiento de indiferencia varía entre 1,1 y 2,5, con una media de 2,8. En la mayoría de los años, si nos comparamos con el rendimiento promedio de la provincia, estamos negativos, salvo en las 2 últimas campañas. En las 2 últimas campañas, en una por un mayor rendimiento promedio y en la otra por un mayor precio. Ahora vamos al garbanzo. Tomando el mismo periodo, acá en el círculo está el gasto del barbecho a la cosecha y vemos que varía entre 275 y 370, con un promedio de 318. Acá hemos considerado que la semilla es comprada. Si nosotros trabajáramos con semilla propia, este gasto disminuiría, el total disminuiría entre un 10 y un 20%. Ahora, en naranja tenemos nuevamente los precios. Vemos que los precios han variado entre 188 y $800, o sea, son muy variables. El promedio es de 4,93. Este precio no responde
como la anterior a la bolsa de cereales, sino que nosotros consultamos, hacemos una consulta a fin de campaña, vemos cuál es el precio que más frecuencia tiene y el gramaje, porque en el caso del garbanzo depende del gramaje también, y ese es el precio que tenemos puesto acá. El rinde de indiferencia del garbanzo en este periodo ha variado entre 0,4 toneladas y 1,8 toneladas, con una media de 0,86. El promedio del rendimiento ha variado entre 0,9 y 1,5, con una media de 1,2. Entonces tenemos 2 años negativos, bastante negativos, uno por un precio muy bajo, que es el 2015, y otro por un rendimiento bajo, que es el 2018. Esto era necesario ver un poco para hacer las perspectivas de este año, qué es lo que ha venido sucediendo. Ahora, para este año, ¿qué es lo que esperamos? Acá vamos a comenzar con el trigo. Las barras muestran un trigo hecho con menos insumos y un trigo hecho con más insumos, donde tendríamos un gasto del barbecho de la cosecha de $120 y $220 por hectárea. Los precios de los servicios de siembra y aplicaciones todavía no están definidos y menos la cosecha. Entonces lo que hemos hecho son tomar los precios de la campaña pasada, le hemos aplicado una inflación, considerando una inflación del 43%, y un tipo de cambio, que en el caso de la siembra y de las aplicaciones es el promedio de marzo, que es de cerca de 91, y en el caso de la cosecha, el futuro, la media de octubre y noviembre, ahora de fin de año. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los precios de todos los insumos son de fines de marzo y que nada acá está incluyendo IVA. Si nos comparamos con el año pasado, tenemos un incremento de entre un 4 y un 9%. En el caso del trigo hecho con más insumos, esto se debe al aumento de los fertilizantes. Los fertilizantes hasta ahora, con relación al año pasado, tienen un incremento del 30%, más o menos, alrededor del 30%, tanto el superfosfato como la urea. Otra cosa, han aumentado levemente algunos herbicidas. Ahora viendo cuál sería el precio de indiferencia. El precio de indiferencia es lo mismo que el rendimiento de indiferencia, pero acá lo que yo fijo un rendimiento al que yo voy a alcanzar con este costo. ¿Y cuál sería el precio que tendría que tener? Para un rinde de 1,2, pensando en menos insumos, un precio de 132. Pensando en más insumos, un rinde de 2,5, un precio de 120. Ahora, para calcular el rendimiento de indiferencia, si vemos el precio para el trigo de septiembre, el futuro se parece bastante al que tenemos ahora, que es alrededor de $220 la tonelada, y tenemos un rendimiento de indiferencia que va entre 0,64 y 1,16. Ahora, el precio para diciembre es un poco menor que este, es de 194, y en ese caso el rendimiento de indiferencia sería de 0,74 y 1,32. El flete que hemos usado acá es de $31 por tonelada, y también, igual que lo anterior, es un flete que tiene incrementado una inflación mensual hasta la época de la cosecha, y un dólar que también está más alto para esa época. En cuanto al garbanzo, acá en el garbanzo hemos considerado un garbanzo en el que se ha hecho semilla propia, que llega a $235 por hectárea, y un garbanzo con semilla comprada. Acá la tecnología es la misma, el origen de la semilla es el que cambia, y en este caso tenemos un gasto por hectárea de $269. Comparando con la campaña pasada, acá hay una disminución, haciendo el mismo manejo, conservando la misma cantidad de insumos, que está relacionado con un menor precio de la semilla hasta el momento. Cuando hacemos la misma consideración, ¿cuáles serían los precios de indiferencia? Yo saldría hecho, acá fijamos un solo rendimiento de 1,2, estarían entre 206 y 250. Pensando en los kilos que necesito para pagar este gasto, poniendo un precio de $400 la tonelada, no tenemos un precio de garbanzo, no hay nada que suene fuerte todavía, entonces hemos tomado estos dos valores, 400 y 550. Con estos valores estamos en 630 kilos y 720 kilos, 450 kilos y 510 kilos como rendimientos de indiferencia. Lo que es la administración y la estructura y el arriendo, acá no está considerado, y hemos pasado como una carga de los cultivos de verano. Otra cuestión es que capaz que todos los costos son menores, si tenemos en cuenta el uso de genéricos o de productos que no están registrados.
Ahora, los cultivos de servicio nosotros consideramos que son otra alternativa para el invierno de Tucumán. Si bien no generan una renta directa todavía, ofrecen una serie de beneficios que impactan en el resultado económico. Esos beneficios están relacionados con la disminución de costos, ya sea por la supresión de las malezas, que nos llevan a llevar menos herbicidas, y por todo lo que hacen en cuanto al beneficio de la fertilidad química. Bueno, sobre todo esto les va a hablar en detalle Gonzalo después. A mi entender, lo más importante de todo esto es la mejora general que ofrecen del suelo y por ende de todo el sistema. Bueno, en cuanto a los gastos, hemos tomado la vicia, garbanzo, trigo, avena, centeno y rabanito, teniendo en cuenta un secado químico y un rolo para secarlo. Y en este caso varían los gastos desde la siembra hasta el secado entre $68 y $114 por hectárea. Son más caras las leguminosas, y bueno, pero también tenemos un beneficio que es como más tangible, más visible en realidad, en lo que se refiere al nitrógeno. Acá como para ver cuánto podríamos ahorrar en insumos, hemos hecho este cálculo suponiendo la materia seca que genera cada cultivo, alrededor de 4 toneladas, si bien esto puede ser mucho más y capaz que menos también, hemos tomado este valor que es como frecuente, y bueno, valuado en lo que tendríamos que poner de urea, estamos en $92 por hectárea que nos estaría generando la vicia o el garbanzo. Si agregamos los herbicidas, el ahorro que podríamos tener el herbicida o el subsolado, tenemos estos aportes que nos podrían hacer en dinero ya estos cultivos, por ahorro de costo o por aporte de nitrógeno. Como consideraciones finales, bueno, la siembra y el resultado productivo de los cultivos de invierno dependen en un altísimo porcentaje del clima, como ya lo habíamos dicho al principio. Para el gasto del barbecho a la cosecha, el trigo se ubicaría entre $121 y $221 por hectárea y el garbanzo entre $235 y $269. Mientras que el gasto de siembra a secado de un cultivo de servicio estaría entre $68 y $114. Para el precio futuro del trigo para diciembre de ahora, del 21, el rinde de indiferencia se ubicaría entre 0,64 y 1,32 según el manejo que hagamos. Para los precios elegidos para el garbanzo, el 400 y 550 que habíamos puesto, el rinde estaría entre 0,45 toneladas y 0,72 toneladas. Y finalmente, la elección de un cultivo, de sembrar un cultivo de renta, uno de servicio, una concesión, depende de numerosas variables. El objetivo es lograr combinaciones que aumenten esta sustentabilidad. En este sentido, la selección de los cultivos debería surgir de una planificación flexible que contemple cada ambiente, que genere diversidad, con sucesiones que sean dinámicas y funcionales para el sistema. La funcionalidad es muy importante, que permitan la neutralidad de los balances de carbono, de nutrientes y energía, y también un balance hídrico adecuado. O sea, es una cosa bastante compleja la selección. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y por preguntas al teléfono que está en la pantalla.